Eso es lo que queremos, Padre Celestial, que tú te muevas dentro de nuestros corazones, Señor. Padre, porque ese es el mayor anhelo, deseo de cada cristiano, Señor Jesús, el tener tu Espíritu Santo en nosotros, Señor. Padre, ahora Dios te pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, venga y nos traiga la porción, Señor, que tú tienes asignada para nosotros en esta mañana, Señor. Que seas tú aquel que hable, Señor Jesús, que esta escuela dominical pueda ser de instrucción, de beneficio, Padre, y de edificación para todos, Señor. Padre, toma tu propia palabra y ponla en nuestros corazones, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios bendiga a cada uno de ustedes, bienvenidos todos en esta mañana. Tomemos nuestras escrituras en el segundo libro de las Crónicas, el capítulo 29, verso 35. Segunda de Crónicas 29, 35. Dice: así pues hubo gran multitud de holocaustos con cebos de pacíficos y libaciones de cada holocausto, y quedó ordenado el servicio de la casa de Jehová. Amén. Toma su asiento. Vamos a continuar en esta mañana con esta parte del orden de la iglesia o de la escuela dominical, mejor dicho, que hemos enfocado a lo que es el orden de la iglesia. Y bueno, estamos estudiando lo que es la función de los diáconos. A propósito de diáconos, el próximo, no lo voy a anunciar más tarde, el próximo domingo tendremos elecciones de los oficiales de la iglesia, así que yo creo que esto que estamos hablando es muy oportuno. ¿Cuál es la función de los diáconos? Ya hemos visto varias cosas, tratando de poner en la Biblia un respaldo, digamos, de lo que era la sombra en el Antiguo Testamento. Luego lo que el profeta nos dice, cómo es que los diáconos deben de estar de acuerdo con la doctrina de la iglesia. Pero en esta mañana vamos a ver algo que ya lo hemos dicho en otras ocasiones, que es cuál es la función que ellos deben de hacer. Y mire, hay una hoja o dos hojas en español que se llaman Acuerdos y Operaciones de los Oficios del Tabernáculo Branham, en el entendido que esto no solamente se refería a cómo se deberían de llevar las cosas allá en el tabernáculo, sino cómo se deben de llevar hoy en día presentemente en cada iglesia que cree este mensaje. Y el profeta dice: el cargo de los diáconos, como son elegidos de acuerdo a la palabra de Dios y a la manera del tabernáculo Branham, o sea, son elegidos de acuerdo a la palabra de Dios, con lo que ya hemos visto, lo que ya hemos estudiado, y la manera del tabernáculo Branham, dice, es para actuar como un cargo de asistencia espiritual. Primeramente dice, es para actuar como un cargo de asistencia espiritual a los pastores. O sea, ese es uno de los primeros, de las primeras funciones, actuar como un cargo de asistencia espiritual a los pastores. Ellos han de asistir a los pastores en todas sus necesidades espirituales. Se les es dada libertad de expresión en presentar a los pastores cualquier programa o beneficio que bendigan el bienestar general y espiritual de la iglesia. Mire, con esto ojalá y podamos entender, yo creo que lo entendemos, no está complicado para entenderlo, esto que dice: se les es dada libertad de expresión en presentar a los pastores cualquier programa o beneficio que bendigan el bienestar general y espiritual de la iglesia. O sea, cualquier programa que ellos propongan que redunde en eso, en el bienestar general y espiritual de la iglesia, bueno, siempre debe ser bien recibido. Ellos deben ser aptos para enseñar. Esto de apto para enseñar es lo que el apóstol Pablo habla en Primera de Timoteo, el capítulo 3, ya leímos la vez pasada esta escritura donde efectivamente dice que ellos sean aptos para enseñar. O sea, ¿qué es eso? Mire, es algo muy importante, porque no se requiere ser un predicador para poder enseñar algo, para poder decir algo. Por ejemplo, usted sabe que nosotros hay doctrinas fundamentales de la Biblia que nosotros creemos. Quizá otras sean un poco más profundas, las cuales ellos a lo mejor no puedan entender, pero yo creo que al menos en lo básico
que la Biblia enseña, como son las doctrinas acerca de la deidad, acerca del bautismo, acerca de la simiente de la serpiente, acerca de la salvación por medio del sacrificio de Jesucristo. Bueno, ellos deben de ser aptos, o sea, deben de tener ese conocimiento básico en la Escritura. Usted sabe, esas cosas se están repitiendo constantemente, se están leyendo las Escrituras, de tal manera que uno no necesita ser un erudito para poder manejar la Biblia en esas cosas, digamos, que son esenciales. Por eso dice la Biblia, o dice el profeta, ellos deben de ser aptos para enseñar y listos para asistir al pastor o al pastor asociado en cada deber si son llamados a hacerlo. Ellos ayudarán en servir la comunión, o sea, lo que es la Santa Cena. Ellos deben de actuar como ujieres en todos los cultos. O sea, mire, pero he entendido que hay una diferencia entre un ujier y un diácono. Un ujier son aquellos hermanos que están apostados en los costados de la iglesia. ¿Para qué? Bueno, para traer las notas, a veces para recoger la ofrenda, a veces para orar por ella, y eso es parte de un ujier. Pero cuando termine el servicio aquí en la iglesia, bueno, la función de un ujier termina, mientras que la función de un diácono no termina allí. La función de un diácono siempre es como la de un pastor. Un pastor no termina su función cuando termina de predicar, sino que la función de un diácono está para asistir a cualquier miembro del cuerpo local de la iglesia en cualquier necesidad, en cualquier consejería, en cualquier otra cosa. Entonces, la función de un diácono tampoco no termina cuando las puertas de la iglesia se cierran y todo mundo es despedido. Por eso, pero el profeta dice que ellos deben de actuar como ujieres en todos los cultos. O sea, parte de la función de un diácono es ser un ujier. Ya vimos lo que es un ujier, ¿verdad? Ellos vigilarán la iglesia en guardar el orden civil y la conducta. ¿A qué se refiere con el orden civil? Bueno, que en la iglesia, usted sabe, creo que ya hemos sido enseñados, y hace apenas un poco más de una semana que escuchamos lo que el mensajero nos dijo en el sermón, Dios escondiéndose en simplicidad y revelándose él mismo en la misma. Entonces, ¿esto qué nos enseña? Bueno, que aquí dentro de la iglesia, dentro del santuario, se tiene que guardar un orden. Y ese orden es el orden que Dios estableció a través de su profeta. Como hemos dicho tantas veces, a diferencia de las denominaciones donde la gente está hablando, cuchicheando ahí mientras está la adoración, digamos, aquí el profeta nos dijo, o en esta iglesia o cualquier iglesia que ha recibido este mensaje, eso no debería de suceder. ¿Por qué? Porque uno viene al santuario y entonces la Biblia dice, creo que es en Nahum o en Habacuc, que Dios está en su templo, calle toda la tierra delante de él. Entonces yo creo que cuando uno viene, uno sabe a qué viene. Usted no va a un convivio familiar, no va a una fiesta en la cual hay música, hay algarabía, hay cada una de esas cosas. No, nosotros venimos a la casa del Señor, y solo por el hecho de ser la casa del Señor demanda nuestro respeto al lugar. Creo que eso es algo importante. Por eso, mire, otra de las cosas que no debe de suceder, y lástima, bueno, que no están todos los hermanos en esta mañana, pero lo hemos dicho, a veces cuando se va a orar, ya sea por las necesidades al principio del culto o por la ofrenda, etcétera, parece que hay una desbandada de hermanos y todo mundo sale por los pasillos para ir a los baños. Yo creo que eso no es correcto. Y sabe una cosa, yo creo que es un espíritu. Porque usted en su casa no va cada 2 horas al baño, a menos que esté enfermo. Si una persona está enfermo y lo manifiesta, bueno, no lo entiende. Pero si una persona está aquí en la iglesia y en lo que está el servicio, por aburrimiento, por lo que usted quiera, busque una manera de distraerse y sale al baño, oiga, para mí esa es una falta de respeto delante de Dios. Porque los cultos regularmente duran 2 horas. Le vuelvo a repetir, usted en su casa no está yendo al baño cada 2 horas, no lo hace. Entonces es un espíritu. Y uno para poder quitarse su espíritu, lo primero que uno tiene que hacer es reconocerlo, decir, Señor, yo vengo a tu casa, así que no es correcto que yo esté saliendo y entrando al baño. ¿Me explico? Ahora, yo sé que cada edificio público debe de tener baños, pero no, es más, yo creo que aquí en la iglesia serían donde menos deben ser usados.
¿Por qué? Porque esta es la casa de Dios, hermano. Mire, lo que pasa es que uno trae costumbres y ese tipo de cosas que yo creo que la palabra de Dios no las debe de quitar. Le vuelvo a repetir, usted no va cada 2 horas al baño a su casa, no lo hace. A menos que esté enfermo del estómago, pero una persona normal no lo hace. Bueno, si no lo hace en su casa, ¿por qué hacerlo en la casa de Dios? Entonces, por eso los diáconos están para vigilar eso. Mire, hoy en día hay un fenómeno que antes no existía. Y mire, yo platicando, porque uno platica con los hermanos y muchas veces esas cosas suceden casi en todos los hogares. Ya sería mucho que del hogar lo traiga uno aquí a la iglesia. Usted sabe, hoy en día la comunicación es una de las cosas que yo no sé qué tanto beneficie, pero yo sé que sí afecta mucho. ¿Cuántos de los jóvenes principalmente? Usted sabe por qué esto ha venido de esta manera. Antes un teléfono celular pues solamente servía para eso, para hablar. Y bueno, ya traían para enviar un texto, usted le enviaba un mensaje y se lo regresaban, etcétera. Pero hoy en día tiene múltiples funciones. Ahí trae el internet, y el internet es otro mundo completamente, usted sabe, enorme. Ahí trae el Facebook, el Twitter, el Facebook, el YouTube y cada una de esas cosas. Entonces, muchos, principalmente los jóvenes, malgastan su tiempo en eso. Ahora, muchos de ellos, bueno, si usted está pagando un plan, pues tiene conexión a internet y donde quiera que esté, pues ahí puede estar navegando. Y muchas de esas cosas son distractores. ¿Por qué? Muchos de los estudiantes, yo creo que la mayoría del tiempo, en vez de estar haciendo sus tareas, pues están en eso. En vez de ayudar en la casa, en sus deberes cotidianos, porque yo creo que no importa si es un adolescente o un joven, todos tenemos deberes que hacer. ¿Me explico? Pero mire, yo digo esto, sería el colmo que aquí alguien trajese su teléfono celular para de aquí estar con el WhatsApp. Eso sería, y mire, desde luego, quizá alguien, bueno, no, si está aquí enfrente, pues no va a estar enviando textos y recibiendo. ¿Por qué? Porque inmediatamente lo van a detectar. Pero ¿qué puede hacer? Si puede ir al baño con el pretexto de que va al baño y ahí mantener una conversación larga o corta. Y yo creo que esas cosas no deben de suceder. Aquí uno debe tener respeto por el lugar a donde uno viene. Y aquí no es ni para llamar, ni para recibir llamadas, ni para tener textos. Es más, si usted tiene porque mire, hay de celulares a celulares, ¿no? Cuando uno ya está en el avión, cuando uno va a volar, allí inmediatamente le dicen, a partir de ese momento, usted su teléfono no lo tiene que apagar, pero póngalo en modo avión. ¿Qué es eso? Bueno, que ahí se interrumpe toda comunicación con el exterior. Y aunque alguien le esté llamando, no va a entrar. ¿Por qué? Porque su aparato, su dispositivo está en modo avión. Yo digo, ¿por qué no hacen lo mismo aquí? 2 horas son mucho, hermano. O uno dependerá tanto del mundo exterior que dice uno, no, mi celular siempre tiene que estar activo, porque qué tal si entra una llamada de emergencia. 2 horas será demasiado tiempo. Por eso es una de las cosas. Mire, claro, en tiempo del hermano Branham, cuando estas cosas fueron habladas, muchos de estos implementos, aparatos que existen hoy, no existían. Así que él no tenía que hablar de teléfonos celulares porque no había teléfonos celulares. Hay lo más que se tener un teléfono de aquellos de cordón y pues claro, impensable que alguien estuviera ahí en la iglesia con un aparato como esos. Pero yo creo que a medida que el tiempo va pasando, que la tecnología va avanzando y que va habiendo más dispositivos como esos, es importante que estas cosas sean dichas. Y aquí, perdón, yo no estoy tratando pero si los diáconos son los encargados de la vigilancia o los sugieres de aquí del edificio, por eso el profeta habla del orden civil, o sea, del orden aquí entre la gente. Si ellos son los encargados de eso, entonces deberían también de vigilar que nadie esté, aunque sea aquí y acá, usted sabe, por dentro de la solapa del saco, enviando y recibiendo textos.
no es correcto. Pero yo creo que antes que los diáconos vayan y le dijeran, uno tiene que entrar en conciencia que eso no se debe de hacer en la casa de Dios. No se debe de hacer. Mire, como yo le decía la otra vez, yo traigo el mensaje en inglés ahí en el teléfono, ¿no? Y a veces, bueno, aunque sea discretamente, los viernes que escuchamos al hermano Branham, bueno, yo estoy siguiéndolo ahí en el teléfono. Pero entonces eso puede pensar que a lo mejor yo estoy enviando y recibiendo textos, y puede ser que alguien diga, bueno, como él lo hace, entonces yo también lo voy a hacer, y entonces imagínense en el problema que esto se convierte. Por eso creo que uno debe de tener respeto por el lugar a donde uno viene. Si esta es la casa de Dios, nadie, principalmente los jóvenes, no deberían estar enviando ni recibiendo textos, ni llamando, ni recibiendo llamadas. Cuando usted salga a la calle, entonces sí, actívelo otra vez, y si alguien le escribe un texto se lo puede contestar. Si usted recibe una llamada en su celular, lo puede contestar, pero aquí dentro de la casa de Dios no. Por eso, mire, esto que el hermano Branham dice, que los diáconos deben de guardar el orden civil aquí dentro de la iglesia, desde luego. Ellos no van a estar deteniendo el tránsito aquí en la avenida o haciendo otras cosas que no les incumben, que no son de su competencia. Estas cosas, el orden civil es aquí dentro de la casa de Dios. Es aquí, no en ningún otro lugar, es aquí. Y bueno, yo creo que uno con estas instrucciones que estamos recibiendo de la palabra de Dios, pues si uno realmente sabe a lo que viene, sabe que uno viene a escuchar la palabra de Dios, entonces uno no tendría por qué estar haciendo algo distinto a esto. Yo creo que a nadie, y mire, desde luego que muchas veces la gente tiene también una actitud, digamos, predispuesta, que ya el diácono no le puede decir algo porque inmediatamente lo mira con usted sabe, con una mirada inquisitoria o retadora. Cuando yo creo que el orden se debe de guardar por los diáconos a pesar de la reacción de las personas. Ahora, si a usted un diácono le falta el respeto, lo trata mal, le grita, bueno, usted debe venir conmigo y yo me encargaré de eso. Pero si usted, por eso el profeta dijo que de una manera amable le debe decir, hermano, siéntese, hermano, guarde silencio, hermano, no esté diciendo esto. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque este es uno de sus deberes. Ellos vigilarán la iglesia en guardar el orden civil y la conducta. Usted sabe a lo que eso se refiere. El orden, mire, a diferencia de muchas denominaciones, aquí hay un orden distinto, que es el orden que el profeta nos enseñó. Si usted va a alguna denominación, el de aquí le puede hablar al de atrás y el de atrás responderle y no hay mayor problema. Eso es así, han sido enseñados ellos. No hay mayor problema. Pero Dios, a través de su profeta, nos enseñó el orden que se debe guardar aquí en la casa de Dios. El profeta dijo que eso contrista al Espíritu Santo. Por eso nosotros tenemos que venir a formar la atmósfera correcta aquí dentro del santuario. ¿Y qué es parte de formar la atmósfera correcta? Bueno, el conducirnos aquí en la casa de Dios en la manera que Dios quiere. Le lo voy a repetir, principalmente los jóvenes que no estén, y ya sería mucho que los adultos también lo hagan, que estén saliendo, bajando y subiendo al baño, y esas cosas que ya vimos. Yo creo que eso delante de Dios no es correcto. Por eso dice el profeta, ellos vigilarán la iglesia en guardar el orden civil y la conducta. Mire, esto de guardar el orden civil y la conducta, ¿a cuántas cosas nos lleva? Ellos ayudarán a recoger las ofrendas locales, o sea, los diáconos. Supervisarán la conducta espiritual de la iglesia, a colaborar con el pastor y el uno con el otro en problemas espirituales y asuntos de los santos. Ellos estarán listos en cualquier momento para asistir la necesidad de cada santo que está agobiado y en necesidad de consulta espiritual. Mire, esto es algo demasiado importante.
ellos estarán listos en cualquier momento para asistir la necesidad de cada santo que esté agobiado. Como decíamos, o como la Biblia nos enseñó, cuando aquellos 70 ancianos fueron escogidos por Dios para ayudar a llevar la carga de Moisés, el Señor les dijo que ellos podrían atender cualquier asunto y que los asuntos mayores fueran traídos a Moisés. Yo creo que hay de asuntos a asuntos, ¿verdad? Eso lo entendemos. Pero esto a lo que el profeta nos dice, asistir a cada santo que está agobiado. ¿Qué persona, qué hombre, qué mujer, qué joven, qué jovencita, por las circunstancias de la vida, por el tiempo tan complejo que nos ha tocado vivir, no se siente una o muchas veces agobiado? Y en necesidad, dice el profeta, de consulta espiritual. ¿Cuántos de nosotros muchas veces tenemos en nuestra mente alguna pregunta, alguna inquietud? Bueno, ¿qué debo de hacer en este caso? ¿Qué debo de hacer en aquel caso? ¿Qué debo de hacer en este otro caso? Y yo creo que los diáconos, en cada ocasión, por el discernimiento propio que Dios les ha dado, sabrán qué cosas resolver ellos mismos y qué cosas canalizarlas al pastor. Creo que eso ellos lo entienden, no es algo complicado de entender. Dice, ellos estarán listos en cualquier momento para asistir la necesidad de cada santo que está agobiado y en necesidad de consulta espiritual o bienestar general. Y dice el mensajero, ellos no tienen el derecho de poner por obra cualquier programa o fomento sin acuerdo el uno con el otro. Primeramente, ellos no tienen el derecho de poner por obra cualquier programa o fomento sin acuerdo el uno con el otro. Primeramente, los pastores o los síndicos. Ahora usted dice, bueno, ¿por qué el profeta aquí menciona a los síndicos? Dice, si el programa que están considerando realizar involucra fondos de la iglesia. ¿Por qué? Porque cada oficio tiene su lugar. ¿Sí me explico? Mire, si hay algo que reparar o si hay cualquier otra cosa, no tiene que ser una reparación de la iglesia. Pero si hay algo que involucra fondos, me refiero a fondos monetarios de la iglesia, bueno, ellos primeramente tienen que consultar con los síndicos y en todo caso con el pastor. A esto es a lo que el profeta se refiere. Se lo vuelvo a repetir. Ellos no tienen el derecho de poner por obra cualquier programa o fomento sin acuerdo el uno con el otro. Los pastores o los síndicos, si el programa que están considerando realizar involucra fondos de la iglesia. Creo que esto está entendible. Ellos serán responsables delante de Dios por su conducta y el modo de servicio, de acuerdo a la palabra de Dios. Esto lo entendemos. No tendrán reunión entre ellos mismos sin que esté presente el pastor o el pastor asociado. Le vuelvo a repetir. No tendrán reunión entre ellos mismos sin que esté el pastor o el pastor asociado. Mire, por eso cuán importante es, usted sabe, el profeta dijo que mientras el diácono quiera continuar en su puesto, el deber como diácono, o la iglesia esté de acuerdo en que el diácono continúe en su puesto, el deber, eso es algo importante. Le voy a decir por qué. Porque con el tiempo, no solamente en el oficio, en el cargo de diácono, el diácono comienza a adquirir experiencia y madurez. De tal manera que, como dijo el hermano Branham, ¿no? Si una persona va a ser operada, no tendría mucha confianza, no que en un médico que apenas le acaban de dar su título, y no que no sea apto quizá. Pero dijo, una persona tendría más confianza en un doctor viejo y experimentado. ¿Por qué? Mire, yo le aseguro que aunque muchos médicos
cirujanos, digamos, de la primera vez quizá que abrieron yo no sé cómo hagan ellos sus prácticas de cirugía, bueno, les estaba temblando la mano quizá por el nerviosismo natural. Y yo le aseguro que quizá la primera vez que cualquier cirujano va a ser ya bien, ya como un médico, ya titulado y todo lo demás, la primera cirugía, yo le aseguro que eso lo pone nervioso. Porque sabe que en sus manos está gran parte de la recuperación de aquella persona. Si hace un mal trabajo, bueno, eso se va a reflejar en la recuperación de la persona. Claro, hay cosas que nosotros sabemos que esas ya solamente están en las manos de Dios. Los médicos pueden hacer lo mejor que puedan, aún siendo un médico experimentado. Pero hablando naturalmente, creo que cualquier persona desearía ir con un médico experimentado. Que quizá en su trayectoria, a lo mejor, yo no digo que no, pero quizá no lo hizo, usted sabe, por falta de experiencia, sino hay cosas que aún a ellos se les van de las manos. Pero que ha pasado por muchas experiencias y sabe exactamente en todo caso cómo atajar, cómo detener o cómo resolver un cierto problema. Entonces yo creo que es así como con los diáconos, por eso es algo bueno, algo saludable, que los diáconos también puedan acumular tiempo y experiencia de tal manera que tengan la inteligencia y la sabiduría de Dios para saber cómo resolver aquellos problemas que vengan a ellos. Dice el profeta, ellos serán responsables delante de Dios por su conducta y el modo de servicio, de acuerdo a la palabra de Dios. Ahora mire, tomando esto de acuerdo a la palabra de Dios, bueno, uno lo más que puede hacer es de alguna manera ver en el libro de los Hechos, rastrear en el libro de los Hechos, aunque ahí no dice mucho, solamente dice que fueron elegidos para, usted sabe, sustentar a las viudas y todo lo demás, pero muchos de los detalles no aparecen allí. Sin embargo, hoy en día nosotros, y gloria a Dios por eso, tenemos la ventaja de tener un mensaje. Mire, por eso a mí me agrada esto, que el profeta, muchos de sus sermones, a veces la gente dice, bueno, pero ¿por qué él no iba directamente al grano? Digamos, decir en cuanto pase al púlpito, vamos a leer la Biblia y vamos a leer tal escritura y de ahí adelante, y en adelante comenzar su sermón. Porque antes de ello, él cuenta narra muchas cosas, muchas experiencias que de otra manera nosotros no las sabríamos. Y esa es la razón que Dios así lo prefiguró, así lo destinó en su plan, para que haya cosas que de otra manera el profeta no las hubiera dicho, pero que él las dijo para que nosotros las sepamos. Por eso, en el mensaje no hay margen de error. Aún yo creo que cada cosa fue inspirada por Dios desde que él dice, buenos días, hermano Neville. Cada una de esas cosas que Dios permitió que fueran dichas tienen un propósito de bienestar para nosotros. Por eso dice el profeta de Dios, no tendrán reunión entre ellos mismos sin que esté presente el pastor o el pastor asociado. Bueno, creo que eso no necesita mayor explicación. Esto está claro. Y yo creo que seguramente el profeta de Dios tenía una razón para decir esto. Para decirle a los diáconos, ustedes solos como junta de diáconos no vayan a tener una reunión entre ustedes mismos, primeramente, o está el pastor presente o está el pastor asociado. ¿Verdad? Entonces creo que esto es fácil de entender. Ahora mire, voy a continuar. Y aquí es donde, en el orden de la iglesia, principalmente el que él predicó en Jeffersonville el 26 de diciembre del 63, ahí él abunda mucho porque le hacen muchas preguntas respecto al oficio de los diáconos, también de los síndicos, pero como estamos hablando de los diáconos, voy a tomar algunas porciones de ahí. El profeta dice en el párrafo 16, dice, los diáconos son los policías de la iglesia. Mire, voy a terminar con esto. Esto tiene mucho que hablar. Usted se acuerda cuando el profeta habla de que él estaba en Vermont, no recuerdo de qué estado es, y que enfrente de él precisamente estaba una pareja. ¿Usted se acuerda de esa historia? Que el muchacho le estaba abrazando y estaba ahí haciendo cosas indebidas. Entonces, mire, hay dos cosas.
Una cosa es lo que el profeta dijo ahí en la audiencia, porque, bueno, venturosamente, digámoslo así, cuando eso sucede, como en aquel tiempo no había cámaras de videos, y entonces todo lo que sucedía, o muchas cosas de las que sucedieron, nosotros las sabemos gracias a lo que fue grabado en cinta. Bueno, eran otros tiempos. Hoy en día está un celular, usted puede en un momento poner en un video cualquier cosa que sucede. En aquel tiempo no. Pero en esa ocasión, el sermón que él predicó ahí, él está predicando y entonces a él le llama la atención algo que estaba sucediendo, porque estaba sucediendo en la primera fila de la reunión. Antes de que yo encontrara esa porción, el profeta dice que a él el Espíritu Santo le dijo que le entregaba a esa pareja en sus manos, que él hiciera con ellos lo que él quisiera. Ahora, como eso, él no lo dice, el Espíritu Santo lo está diciendo y el micrófono no captaba, porque es un elemento natural. Lo que el Espíritu Santo le estaba diciendo, entonces él dice, sin que ellos se lo pidieran, él dijo, yo les perdono. Esa es una cosa. Pero cuando uno busca la cinta de ese momento preciso, él dice en alguna parte, él llama a los diáconos que vengan y hagan algo con aquella pareja que no se está conduciendo debidamente en el servicio del Señor. Pero hay otra cosa. Cuando él ve que aquella pareja no está haciendo lo correcto, y yo no sé qué tanto los diáconos atendieron eso, o él dijo, o un policía, porque usted sabe, en Estados Unidos es un delito que una persona venga y cause un disturbio en un servicio religioso. Eso es lo que está en la cinta, eso es lo que el profeta dice. Por eso, si los diáconos son los policías de la iglesia, entonces los diáconos son para guardar el orden. Para guardar el orden de lo que está sucediendo aquí en la iglesia. Por eso, aun cuando se ora por la ofrenda o cuando se ora por las necesidades, bueno, yo creo que a ellos Dios, y yo creo que con el permiso de Dios, ellos deben de estar con los ojos abiertos para vigilar aún qué es lo que sucede mientras la iglesia está orando. ¿Ve? Por eso ese es el oficio de ellos. No tienen que estar distraídos en otra cosa, no. Ese es el oficio de ellos, el mantener el orden en la iglesia. Termino. Los diáconos son los policías de la iglesia para guardar el orden y tomar cuidado de estas cosas y alimentar a los pobres y demás cosas. Esto lo dice en el párrafo 16 del orden de la iglesia. Bueno, yo espero que esto que hemos hablado, yo sé que los hermanos diáconos ya lo han escuchado, pero que esto les recuerde y no solamente a ellos, sino que usted también sepa que al venir a la iglesia es la casa de Dios y uno debe guardar reverencia y respeto. Y una de las maneras de guardar reverencia y respeto, no estar saliendo solamente por el hecho de querer salir o estar yendo al baño solamente por el hecho de querer hacerlo. Así que Dios bendiga a sus almas y que estas palabras se queden dentro de nosotros. Vamos a ponernos de pie. Padre, en el nombre de Jesucristo, Señor, te damos gracias, mi Dios, por esta oportunidad que tú nos das de poder escuchar esta parte del orden de la iglesia, Señor. Padre, ayúdanos, Dios, a poder observarlo, a ponerlo por obra, Señor. No solamente a escucharlo, Señor Jesús, sino que esto sea para beneficio de nosotros mismos, Señor Jesús, de tener respeto al lugar a donde vinimos, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios les bendiga.